Buenos días. Esta es la clase 19 del curso Modelización Matemática de Fenómenos Biológicos. Este es un curso del doctorado en Ciencias Biomédicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy desarrollaremos bases matemáticas para el estudio de la farmacocinética de una droga que tiene administración oral. En el caso particular que estudiaremos la farmacocinética del fluoruro de sodio. El fluoruro de sodio, al ser administrado como una dosis oral, que representaremos con estas siglas de 0, por vía oral, esta dosis llega al estómago y luego pasará al intestino. Por las características químicas del fluoruro, el mismo puede ser absorbido tanto a nivel del estómago como a nivel del intestino. Estos estudios ya se han analizado anteriormente a través de estudios de absorción en órganos aislados. Cuando el fluoruro es administrado de esta manera, la concentración de fluoruro en el tubo gastrointestinal, ya sea en el estómago o el intestino, esta dosis que fue administrada con un cierto valor, a medida que transcurre el tiempo, se va a ir reduciendo. Y ese fluoruro va a ir pasando hacia el plasma. En el plasma vamos a tener un comportamiento siguiente. En primer lugar, vamos a tener un aumento de la concentración que luego va a comenzar a decrecer porque ese flúor va siendo depositado en el hueso o va siendo excretado por orina. Si los procesos por los cuales el flúor se absorbe a nivel gástrico y a nivel intestinal, que le podemos asignar una constante de velocidad kg o una constante de velocidad ki, si los procesos, los órdenes son iguales, como hemos aprendido anteriormente, podríamos considerar que hay una constante global de este proceso, que podemos llamar Ka, y que será, como vemos acá, la suma de K sub G más K sub I. Por otra parte, este flúor, como vimos recién, no permanece en la sangre, sino que va a ser depurado por el hueso y el riñón. Este proceso de depuración puede estar representado por una constante velocidad K sub E. Pero esta constante K sub E es, en cierta medida, si los órdenes también son del mismo tipo, la sumatoria de la K sub O, que sería la constante velocidad de captación de fluoruro por el hueso, más K sub U, que sería la constante de captación, o mejor dicho, de excreción por orina. Vamos a llamar U a la cantidad de flúor que aparezca en orina en un periodo en particular. Entonces, de 0 para nosotros será la dosis administrada, D va a ser la cantidad de flúor que queda en el aparato digestivo, que como podemos imaginarnos si tuviéramos una gráfica, donde acá graficamos D en función del tiempo, la concentración va a partir de un valor que será de 0 y de acá irá decreciendo con algún tipo de función especial. Por otro lado, si analizáramos qué ocurre con F en función del tiempo, originariamente hay muy poca cantidad o nula es la concentración de fluoruro a lo largo del tiempo, pero acá lo que tendremos es que el flúor irá aumentando y luego, cuando empiecen a predominar los procesos de eliminación, esta concentración de flúor irá decreciendo hasta llegar a valores coincidentes con los valores basales. En estas situaciones, lo que nos interesa es hacer un estudio farmacocinético. El estudio farmacocinético, ¿qué implica? Implica conocer los parámetros y las ecuaciones que vinculan a las diferentes funciones. En este caso nosotros tenemos una función del tiempo que es la cantidad de flúor en el aparato digestivo que se distribuye entre estómago e intestino, la concentración de flúor en la sangre y la cantidad de flúor excretado por orina. A su vez tenemos los parámetros que es la constante gástrica y la constante intestinal, cuya suma es la constante Ka de absorción, que sería una sumatoria, Ke, que es la constante de eliminación, que como vimos se divide en Ko y Ku. Entonces,
Comenzaremos el estudio farmacocinético tratando de caracterizar cada uno de los sectores. En primer lugar, vamos a trabajar con un estómago aislado in situ. Como hemos visto, una ligadura a nivel del cardia y otra ligadura a nivel del píloro nos permite colocar una determinada cantidad de fluoruro dentro de la luz del estómago que tiene un determinado volumen. Y en base a eso tratar de caracterizar si este proceso de absorción es de orden 0, 1 o 2, que son los órdenes que probamos habitualmente. Si bien este proceso ya lo hemos estudiado en clases anteriores, lo repetiremos para ver el estudio completo. Entonces, para esto, en un experimento de estómago aislado, colocamos una determinada concentración inicial de flúor y luego medimos, acá tenemos los datos, luego medimos a lo largo del tiempo la concentración. Estos datos corresponden a 6 experimentos realizados en los cuales medimos la concentración a lo largo del tiempo y partimos con una concentración de 58 micromolar. Entonces, lo que deberíamos hacer son regresiones en búsqueda de los órdenes. Como ya sabemos, las regresiones que haremos son la concentración en función del tiempo, el logaritmo de la concentración en función del tiempo y la inversa de la concentración en función del tiempo. En este caso, por simplicidad, trabajaremos con los valores medios para hacer las regresiones, pero lo ideal sería trabajar con los 6 valores individuales de cada tiempo, que sería exactamente igual para los fines que estamos persiguiendo. Entonces, lo que vamos a ir es a nuestra tabla. En la tabla MM19 tenemos los valores de tiempo y concentración de flúor sin sus debidos estándar. Entonces, estos datos lo que vamos a hacer es introducirlos a nuestro espacio de trabajo. Lo copiamos como siempre y nos vamos a nuestro espacio de trabajo. Acá lo ingresaremos con el nombre de tabla MM19.1 y para introducirlo, como sabemos, utilizamos la función readTable. Como estamos copiando del portapapeles, tiene títulos la tabla, encabezamiento de columnas, por lo tanto header es true, el punto decimal en mi computadora es la coma, y como estamos trabajando con un archivo que tiene separado en columnas, le debemos especificar con el barra invertida y T que nos respete esos espacios. Y por costumbre utilizamos una codificación que para el caso que trabajo yo, latín 1 anda adecuadamente. De esta manera introducimos la tabla, verificamos que la tabla haya sido adecuada y podemos hacer un summary de esta tabla, con lo cual verificamos por el mínimo, máximo, media, mediana, que los datos tanto de tiempo como de concentración son datos numéricos que nos van a permitir hacer los análisis. Entonces ahora lo que haremos son los modelos lineales. En primer lugar vamos a hacer el lineal model de la tabla MM19.1 para orden 0. Para orden 0 utilizamos la función lineal model y lo que vamos a analizar es f en función de t para los datos de la tabla MM19.1. Con esto hacemos nuestro modelo lineal de orden 1. Luego vamos a hacer de orden 0. Luego vamos a hacer de orden 1, que como recordamos, lo que vamos a graficar es el logaritmo, analizar es el logaritmo de f en función del tiempo. Y luego lo mismo, pero para orden 2, que lo que analizamos ahora es 1 sobre f en función del tiempo. Entonces ahí hemos hecho los 3 modelos lineales. Lo que vamos a ver ahora es un summary de cada uno para ver los órdenes de los procesos. Entonces, el summary del lineal model, tabla MM19.1, orden 0, esto nos da el análisis, donde acá tenemos el R cuadrado que es 0,95. Ahora realizamos lo mismo, nada más que lo vamos a hacer para orden 1, donde vemos que el R cuadrado es 0,98. Acá teníamos 0,95, era el valor para orden 0, para orden 1 ya vemos que es un mejor ajuste. Y ahora lo que haríamos es para orden 2, que nos da 0,9825, cuando para orden 1 teníamos 0,9849. Entonces estos 3 valores
98.25, 98.49 y 95.88, lo llevamos acá, 0.95.88, 98.49 y 98.25, que son los R cuadrados, y vamos a utilizar este valor para seleccionar cuál es nuestro mejor modelo. Nuestro mejor modelo, en primer lugar, es por el R cuadrado, es del orden 1. Aparte, por las características del proceso absortivo, que podrían ajustarse muy bien con una difusión simple, el orden 1 es el mejor. Por lo tanto, nos quedamos con un modelo de orden 1 y en base a eso podemos desarrollar ya nuestra ecuación matemática para el estómago, mecanismo de absorción en el estómago. Entonces, para eso planteamos que la variación de la cantidad de flúor, trabajamos con cantidad, la variación de la cantidad de flúor en el estómago es igual a menos, porque va decreciendo la cantidad, a una constante que llamamos Kg, por la cantidad que quede. Esto por ser orden 1, hacia acá hay un 1, no lo ponemos. Entonces, luego que tenemos esta ecuación diferencial, lo vamos a resolver con nuestra tabla de transformada de Laplace. Como ya sabemos, cuando tenemos la derivada de una función respecto al tiempo, utilizamos la ecuación 4, que nos dice que su transformada es el factor de Laplace por la transformada de la función menos el valor a tiempo 0. O sea, en este caso nos quedaría S por la transformada de D menos D0. Y acá tenemos una constante por una función, que es la ecuación 8, que es la constante por la transformada de la función, por lo tanto nos va a quedar menos Kg por la transformada de D. Acá reagrupamos hasta tener esta expresión y luego, una vez que hemos despejado, como siempre, una vez que hemos despejado la función transformada, hacemos el proceso inverso. Buscamos esta expresión en la columna de la derecha que correspondería a esta expresión. Y hacemos el proceso inverso, a partir de esto construimos nuestra ecuación. A grande, que está acá, correspondería a D0, y A grande es el término que multiplica a la exponencial, por lo tanto acá nos quedaría que D es igual a D0 por E a la menos A, que A es Kg en este caso, entonces nos queda que D, que sería la cantidad que nos queda a lo largo del tiempo, es igual a la cantidad inicial multiplicado por una exponencial negativa, donde la constante es la constante de absorción. Si ambos miembros de esta expresión la dividimos por el volumen que tiene el estómago, la cantidad dividido el volumen nos da la concentración, y así obtenemos una ecuación que nos permite describir qué es lo que ocurre con la concentración a lo largo del tiempo, donde la constante del proceso es la constante de absorción gástrica. Entonces estas expresiones las utilizaremos en los pasos siguientes que seguiremos estudiando en nuestro modelo. Muy bien, ahora comprobemos si la absorción del fluoruro a nivel intestinal es de orden 0, 1 o 2 para poder de alguna manera conocer esta constante e incluirla en nuestras ecuaciones. Para eso hacemos un experimento de intestino aislado in situ para hacer este estudio. Llenamos la solución con una determinada concentración de fluoruro y generamos los valores. En este caso, para 6 experimentos, la concentración inicial fue de 74,8 con un desvío estándar de 4,8 y los valores fueron medidos a lo largo del tiempo, con lo cual fueron decreciendo. En base a estos valores, con el tiempo y las concentraciones, lo que analizaremos serán regresiones lineales en busca de los órdenes de los procesos. Para esto, nuestra tabla la tenemos expresada solo con las medias en la tabla MM19.1. Lo que vamos a hacer es lo mismo que hemos hecho en otras ocasiones. La copiamos, nos vamos a R y acá la introducimos con el nombre de tabla MM19.2 con el comando de siempre. Header true, recuerde que puede poner true o la T mayúscula directamente. Dec es la coma, separador, barra invertida T, encoding latín 1. Hacemos una auditoría rápida para no trabajar sobre datos que estén mal. Acá tenemos los datos que hemos introducido, de 74,8 a 18, que como podemos verificar acá son de 74,8 a 18, está correcto.
Tenemos un summary de nuestra tabla. Siempre es bueno hacer este análisis para estar seguro que los resultados fueron introducidos adecuadamente. El máximo valor 74.8, el mínimo 18, estamos hablando de esta misma tabla, tabla MM19.2. Entonces vamos a comenzar a hacer el lineal model de la tabla MM19.2 para probar orden 0. Para esto aplicamos un lineal model de f en función de t para la tabla MM19.2. Esta tabla, acá hacemos el análisis, va a quedar asignado a este objeto. Ahora hacemos lo mismo, reeditamos, ahora lo hacemos para orden 1, con la diferencia que acá vamos a trabajar con el log. Y para orden 2, que acá vamos a trabajar con 1 sobre f. Entonces ahora lo que hacemos son los summary de cada uno de ellos. El summary de LM tabla MM19.2 para orden 0. Esto nos da acá, vemos que tenemos el summary, un R cuadrado de 0,97. Ahora lo que vamos a hacer es para orden 1, que ya lo tenemos hecho. Acá teníamos 0,97, esto nos da 0,9835, por lo tanto ya el orden 1 es mejor que el orden 0. Y el orden 2, 0,9457 contra 0,9835. Entonces, 94, 98 y 97, otra vez nos inclinamos por el orden 1. Muy bien. Entonces, habernos inclinado por el orden 1 nos permite plantear nuestra ecuación diferencial de la misma manera que para el estómago. La repasamos rápidamente. La variación de la cantidad de flúor en el intestino va a ser igual a menos una constante, que en este caso llamamos KI, por D. El desarrollo es exactamente igual. Aplicamos la transformada de Laplace, la diferencial de una función respecto al tiempo es S por la transformada de D menos D0, y una constante por una función y la constante por la transformada. Reordenamos, hacemos antitransformada y dividiendo ambos miembros del volumen llegamos a que esta ecuación es la que, obviamente igual que la del estómago, porque en ambos casos es de orden 1 y no hay otro proceso asociado, por lo tanto la concentración de flúor en el intestino va a ser igual a una función que arranca en un valor 0 con un decaimiento exponencial, donde la constante de decaimiento es la KI. Muy bien, veamos ahora el modelado matemático de la concentración de flúor en plasma cuando administramos una dosis por vía oral. Como ya hemos visto, al administrar una dosis por vía oral, parte se absorbe en el estómago, parte se absorbe en el intestino, pero podemos considerar ambos procesos, como han sido evaluados a través de órganos aislados que son del mismo orden, podemos considerar que fue un solo proceso cuya constante de absorción es Ka. A su vez, la concentración de flúor la podemos caracterizar por una constante Ke, que se va a eliminar del plasma fundamentalmente hacia el hueso y el riñón, pero vamos a considerar una sola vía. Para desarrollar nuestro modelo vamos a tener algunos supuestos. El primer supuesto es que la absorción de fluoruro del tubo digestivo es completo, es decir, toda la dosis de flúor que se coloca en el tubo digestivo es completamente absorbida y nada se excreta. Luego mostraremos los experimentos que verificaron estos supuestos. Otro supuesto es que los órdenes de los procesos son de orden 1. Suponemos que este proceso y este proceso es de orden 1 y también lo verificaremos a continuación. Entonces planteamos nuestra ecuación diferencial para la concentración de flúor en plasma. En realidad lo vamos a resolver con cantidad y luego, utilizando el volumen de distribución, lo llevaremos a concentración. La cantidad de flúor en plasma en función del tiempo varía de acuerdo a cuánto ingresa, que es un proceso que tiende a aumentar esta concentración, por eso tiene signo positivo, y sería la constante Ka por D, que es la cantidad de flúor en el aparato digestivo. Es decir, la variación va a ser proporcional a cuánto haya y a la constante. Y a su vez la concentración de flúor va a decrecer en función del tiempo por el proceso de excreción, por eso el segundo término es negativo, es Ke, por la concentración de F. Es decir, la absorción, suponemos que depende de cuánto hay en la luz, porque ya lo hemos verificado antes, y la excreción de cuánto hay en el plasma. Esta es nuestra ecuación diferencial que vamos a pasar ahora a resolver. Entonces, acá tenemos nuestra ecuación diferencial. Para resolverlo aplicamos transformada de Laplace, que ya conocemos.
la variación de la concentración de flúor en función del tiempo, acá le falta, es el factor S por la transformada de F menos F0. Y una constante por una función es la constante por la transformada de la función. De acá despejamos F, ¿cierto? Que sería la transformada que nos interesa. Pero en primer lugar nos encontramos que en esta transformada tenemos dos funciones. La transformada de F, o sea, dos transformadas, la transformada de F que nos interesa, pero también la transformada de la cantidad de fluoruro en el tubo digestivo. La cantidad de fluoruro en el tubo digestivo, como lo hemos visto antes, una vez que es colocada la dosis, la cantidad decrece de manera proporcional a la dosis. Entonces podemos plantear esta ecuación diferencial y resolverla aplicando transformada de Laplace. Sería S por la transformada de D menos D0, que D0 sería la dosis administrada, menos Ka por la transformada de D. Si despejamos la transformada de D nos queda esta expresión. Entonces acá viene una parte interesante de las transformadas de Laplace. Cuando tenemos una ecuación que tenemos dos transformadas, una de ellas la podemos reemplazar por la otra transformada. Entonces en lugar de transformada de D colocamos todo este término que es D0 sobre S más Ka, que es este, que nos queda multiplicado por Ka. Entonces después queda igual menos Ke por F. De esta manera hemos eliminado la transformada de D y lo hemos reemplazado por lo que en realidad es la transformada de D. Luego lo que hacemos es agrupar transformada de F toda a la izquierda, entonces nos queda transformada de F igual por S más Ke, sacando factor común Ke y S. Y nos queda igual a lo que ya teníamos planteado. Pasamos este término dividiendo y llegamos a este valor que es la transformada de F. Ahora con las tablas procedemos al revés. La transformada de F nos va a dar la cantidad de flúor y este tipo de ecuación, si vamos a la tabla de transformada, se transforma en esta expresión que es una biexponencial. Esta biexponencial ya es la función, nos está dando la cantidad de F en la sangre en función de cuánto vale la dosis, cuánto vale la constante de absorción y la constante de eliminación. Si a esta expresión le dividimos ambos miembros por el volumen de distribución, cantidad sobre volumen se transforma en concentración. Entonces nos queda una expresión donde tenemos la concentración de F en el plasma en función de la dosis, a qué velocidad se absorbe, a qué velocidad se elimina y el volumen de distribución. Y por supuesto nos da un valor para cada tiempo. En esta deducción hemos supuesto que la concentración de F a tiempo cero era cero, es decir, acá la hemos eliminado, pero si esta concentración no fuera cero, lo único que tendríamos que hacer al final de la resolución es agregarle la concentración basal. Como podemos ver acá tenemos ya datos que nos permiten ir ajustando algunos de nuestros supuestos. Acá se realizó un experimento in vivo en el que se administró flúor por vía oral a animales, en algunos casos hay 5, 3 o 2 datos. Acá se muestra la media del desvío estándar y a lo largo del tiempo, durante 6 horas, se midió la concentración de flúor. Como se puede ver, y es bastante aproximado el supuesto de recién, que dijimos que a tiempo cero la concentración de flúor es 2, comparado con picos del orden de 120, o sea que haber eliminado la concentración de flúor a tiempo cero es adecuada. Por lo tanto, tendríamos estas dos ecuaciones en un experimento como este, donde F es tan bajo, prácticamente entre el 1 y el 2% del valor del pico, nos vamos a quedar con esta expresión para seguir trabajando. Entonces, otro de los supuestos que hicimos al principio, es que la absorción de flúor al tubo digestivo es completa. Esto no mostramos datos experimentales, pero se realizó en estos experimentos en que se administró flúor por vía oral, se sacó sangre durante ciertos tiempos, también durante 24 horas, se recolectó materia fecal y se realizó la medición de fluoruro en materia fecal, encontrando que la concentración de fluoruro no discrepa de cero. Por lo tanto, el supuesto de que prácticamente el 100% de la dosis administrada de flúor es absorbida se puede aceptar con bastante facilidad porque experimentalmente así lo hemos verificado. Después lo que tenemos que verificar es que los órdenes de los procesos Ka y Ke son iguales a 1 y es lo que vamos a verificar en ahora utilizando en nuestro espacio de trabajo los datos con R. Bueno, muy bien, acá tenemos la tabla
MM193, que tiene los datos del tiempo y las medias de la concentración de flúor en plano. Estos datos, como siempre, los vamos a copiar y nos vamos a ir a nuestro espacio de trabajo y los vamos a introducir como tabla MM193 con el comando habitual read table del portapapeles. Tiene los encabezados de las líneas, el punto decimal es la coma, el separador es la barra invertida y T, y encoding latín 1 o el que ande en su computadora. Verificamos que la tabla MM193 esté bien introducida, son los valores que teníamos, y hacemos un summary de la tabla MM193 que nos indica por la forma de presentación de que son datos numéricos y nos ha entrado de forma categórica. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un objeto que lo vamos a llamar Lineal Model, tabla MM193, orden 0. Lo que vamos a hacer es verificar el orden 0. Pero antes que esto, tenemos que hacer una comprobación. Estos datos que tenemos acá, los vamos a graficar, son a lo largo del tiempo. Lo que podemos ver es parte de valor 2, luego aumenta el valor y empieza luego a decrecer. Entonces, vamos a graficarlo antes que esto. Vamos a hacer un plot de tabla MM193 peso T, tabla MM193 peso F. Entonces acá tenemos los puntos. Estos son los valores experimentales del flúor en función del tiempo. Lo que podemos ver es que parte un valor 2 y aumenta. Si aumenta quiere decir que se está absorbiendo. Y si después baja quiere decir que se está excretando. Entonces, en esta situación se hace el siguiente razonamiento. Mientras la concentración de flúor o la concentración de la droga que estemos estudiando sube, se puede suponer que el proceso de absorción es más grande que el de excreción. Y cuando decrece, se puede suponer que el proceso de excreción es más grande que el de absorción. A su vez, cuando ya lleva mucho decreciendo, por ejemplo, podríamos decir en este punto, es como que la absorción aún cada vez, cuanto más avanza el proceso, la absorción va a ser cada vez más chica. Entonces, nosotros podemos considerar que en los tiempos, por ejemplo, posteriores a los 70 minutos, prácticamente ya el proceso de absorción es despreciable y lo que estaríamos viendo acá solo es el proceso de excreción. Entonces, en esta circunstancia, lo que tendríamos es una ecuación diferencial simplificada en la cual la variación de la concentración de flúor sería directamente menos Ke por la concentración de flúor en plasma. Y si analizamos las regresiones, entonces, volviendo a nuestros datos, si analizamos nuestros datos, es decir, acá tenemos el valor del pico, podemos dejar pasar un valor y por encima de los 75 minutos ya podemos suponer que todo esto es proceso de excreción. Entonces, si analizamos la concentración de flúor en función del tiempo, haciendo las regresiones de la concentración, el logaritmo o la inversa, podemos detectar si el proceso de excreción es de orden 0, 1 o 2. Y eso es lo que vamos a hacer. Planteamos un lineal model de la tabla MM193 y vamos a analizar el orden 0. Para el orden 0 planteamos un lineal model que va a ser F en función de T y vamos a utilizar para esto la tabla MM193, pero acá le debemos indicar que queremos las filas que vayan desde los 75 minutos, es decir, fila 7 a 11. Y por supuesto ponemos una coma, después de la coma no indicamos nada, quiere decir que tomamos las dos columnas. O sea, acá estamos seleccionando, estamos haciendo la regresión entre flúor y T de la tabla MM193, que es la que tenemos acá, pero solo la fila 7 a 11. Entonces cerramos acá. Y ahí tenemos el lineal model. Ahora, editamos la misma línea, vamos a analizar el orden 1. Para el orden 1, lo que hacemos es evaluar el logaritmo, y para el orden 2, que siempre lo hacemos por rutina, pero ya sabemos que casi siempre es orden 1, es 1 sobre F.
siempre teniendo las mismas líneas. Y ahora lo que vamos a ver es un summary de cada uno del lineal model de la tabla 19.3, orden 0. Acá hay algo que está mal escrito, pues orden 0. Ahí está. Acá tenemos el summary para orden 0. La parte importante en primer lugar es el R cuadrado. 0,6118. Con un P que no llega a ser significativo, que decir que el orden 1 no es un buen ajuste. Ahora analizamos el summary del orden 1. Para orden 1, que lo estamos viendo acá, tenemos un R cuadrado de 0,95 y tiene un P menor de 0,05, es decir, modelo con el logaritmo sería un buen ajuste. Y vemos que nos dio con el orden 2, con el orden 2 nos da 0,92. Entonces, revisemos los R cuadrados. Acá tenemos el orden 0. Para orden 0 nos dio 0,61. Para orden 1, que lo tenemos acá, nos dio 0,95. Es decir, el orden 1 es mejor que el orden 0. Y ahora comparamos este valor con este, que es 0,92. Es más chico el orden 2, por lo tanto nos quedamos con orden 1. Esto nos indica, o podríamos considerar, que el proceso de excreción, analizado de esta manera, en la cual ya suponemos que de los 75 minutos en adelante lo que estamos viendo es excreción, es de orden 1, y si es así, entonces este valor de la constante que tenemos acá, que es 0,011968, que es negativo, pero nuestra constante la consideramos positiva, sería la constante del valor de KE para nuestro problema. Este es el error estándar, y esa constante, el análisis nos está indicando que esa constante es significativamente diferente de 0, es decir, que de los 75 minutos en adelante hay un decrecimiento que se ajusta a orden 1 y cuyo decrecimiento tiene esta constante. Muy bien, ahora veremos lo que se conoce como método de los residuales, que nos permitirá decidir o comprobar el orden que tiene el proceso de absorción. En este caso tenemos un compartimento que es el plasma, donde tenemos la concentración de flúor en ese compartimento que hemos medido a lo largo del tiempo. Pero en este experimento que hemos hecho in vivo, aunque un animal se administró por sonda orogástrica una cierta cantidad, la cantidad de flúor que quedó en el aparato digestivo nosotros no la podemos medir. Solo podemos ver esta parte a través de muestras plasmáticas. El método de los residuales es un método con fundamento matemático que permite, en función de las concentraciones plasmáticas, inferir qué concentración residual va quedando de la droga en el otro compartimiento. En base a estos valores, entonces, lo que haremos es calcular la concentración residual de flúor en el aparato digestivo, y luego con esta concentración haremos los análisis correspondientes de graficar la concentración en función del tiempo, el logaritmo de la concentración de función del tiempo y la inversa de la concentración en función del tiempo, para decidir o comprobar si el orden es 0, 1 o 2. Veamos brevemente cómo procedemos y luego lo haremos en el software para hacer todos los cálculos. Nosotros en este caso disponemos de la tabla MM193, que son los valores de flúor medido en el compartimento sanguíneo a lo largo del tiempo. Como podemos ver, estos datos, cuando los llevamos a una gráfica, tenemos este comportamiento, y que esta es la ecuación que hemos deducido con varios supuestos. Es una biexponencial que contiene un término que representa el proceso de absorción y un término que representa el proceso de excreción. Al principio, el proceso de absorción es superior al proceso de excreción. Como son dependientes de concentración, hay más flúor en el compartimento gastrointestinal que en el compartimento plasmático, por lo tanto es más lo que se absorbe que lo que se excreta. Pero luego, cuando se va acumulando flúor en el compartimento plasmático y decrece en el compartimento intestinal, es más el término que excreta que el que absorbe, y por lo tanto comienza a decrecer. Si nosotros consideramos los datos desde un valor de tiempo en adelante, podemos suponer que el proceso de absorción es despreciable. Si el proceso de absorción es despreciable, este término
desaparecerá de nuestra ecuación exponencial, quedando solo el término que tiene eliminación, y por lo tanto la ecuación se transformará de esta manera. Entonces, el método de los residuales, básicamente lo que se basa es en esto, es a nuestra tabla de valores tomar únicamente aquellos valores que corresponden o que suponemos que prácticamente el proceso de absorción es despreciable. ¿Cómo lo podemos suponer? Viendo el máximo de la concentración plasmática. Acá el máximo los tenemos a los 45 minutos, por lo tanto uno podría suponer que ahí ambos procesos son iguales y luego de ahí empieza a prevalecer el proceso de excreción sobre el de absorción. Dejamos de lado el tiempo 60 minutos y tomamos de 75 minutos en adelante. Cuanto más alejado esté del pico, más certera será nuestra elección, pero tampoco nos podemos alejar mucho del pico de manera que nos quedemos sin datos. Entonces, lo que hacemos, tomamos únicamente los puntos que van, en nuestro caso vamos a tomar los puntos que van de 75 minutos en adelante, y lo que vamos a hacer es un ajuste no lineal para ajustar estos puntos, que lo vamos a hacer con esta ecuación, una ecuación que tiene un término constante que llamamos A y una constante que llamamos KE. Cuando hacemos ese ajuste, que después lo veremos en R, vamos a obtener una ecuación que nos genera esta línea. Esta línea obviamente la calculamos desde 75 minutos en adelante, pero si la extrapolamos, lo que nos estaría dando es la excreción de flúor ideal o imaginaria, digamos, en valores teóricos, para tiempos menores. Entonces, si ahora nosotros restamos para cada valor que tenemos de la concentración teórica, le restamos el valor de concentración real, obtenemos este segmento que sería lo que nos va quedando de flúor en el aparato digestivo. Así hacemos para cada uno de ellos la resta y nos irá dando la longitud de este segmento, y luego con dichos valores, que no van a ser otra cosa que concentraciones, cada uno de estos valores los graficamos en función del tiempo. Si se ajusta una recta graficando estos valores en función del tiempo, diríamos que es 0, si se ajusta la recta con el logaritmo es 1, y si se ajusta la recta con la inversa, el orden es 2. Bueno, muy bien. Veamos cómo vamos a proceder en R. En primer lugar, recordemos la tabla MM19.3 que tenemos acá. Lo que vamos a hacer primero es entonces un ajuste no lineal de los datos de 75 minutos en adelante, que lo vamos a llamar ajuste NLS para ponerle un nombre. Para eso utilizamos NLS, y acá lo que vamos a ajustar es F en función, y vamos a utilizar una función que tiene como uno de los parámetros A multiplicado por la exponencial y que es menos KE por T. Esta será la función que vamos a ajustar. El ajuste lo vamos a hacer con la tabla MM19.3, pero de esta tabla vamos a seleccionar solo las líneas que van de la 7 a la 11 y todas las columnas. Tenemos que asignarle los valores iniciales que tenemos al parámetro A, asignémosle un valor. Al parámetro A asignémosle un valor, es decir, si a los 30 minutos tenemos un valor que anda alrededor de 120, si uno extrapolara a tiempo cero, porque esto llegará a tiempo cero, podemos poner un valor de 300 o 400. Recordemos que estos son valores iniciales para que el proceso empiece a funcionar. Y acá le podemos asignar un valor parecido a lo que hemos obtenido cuando comprobamos el proceso de excreción, por ejemplo 0,01. Entonces, acá tenemos los valores iniciales y podemos ponerle la función trace en true para que nos muestre el avance del ajuste. Entonces, si todo está en orden, que parece estarlo, si le damos enter, haría el ajuste y nos sacaría los valores de los parámetros A y KE. Acá nos dio, entonces acá hace todo el ajuste partiendo de los valores que le pusimos, 400 y 10 a la menos 2, o sea 0,01, nos halla un valor para nuestra variable A de 499 y este valor del parámetro. Entonces, con esto vamos a hacer dos cosas.
En primer lugar, vamos a graficar nuestros datos de tabla MM 193 pesos T, tabla MM 193 pesos F, que serían los valores que tenemos. Le vamos a poner un valor de, vamos a ponerle ILAB para que nos quede bien, F en micromol por litro, así nos queda ya acomodada la gráfica. XLab le vamos a poner minutos. A los puntos vamos a darle un formato bien visible y un color, también 2 de color rojo. Y como ilim vamos a fijarle como nuestra función se va a extender a valores muy altos, démosle un valor ilim que vaya desde 0, por ejemplo, a 500, ponerle un valor. Esto puede tener que ir recorrigiéndose si no son los más adecuados. Pero acá tenemos nuestra gráfica, vamos a ampliarla. Entonces vamos a dejarla siempre visible. Entonces ahora lo que vamos a intentar es graficar nuestra función con estos parámetros. Para esto tenemos dos recursos. El que vamos a utilizar es el de crear dos vectores. Un vector lo vamos a llamar tfit, que sería los tiempos para hacer nuestro ajuste, y esto lo vamos a hacer con la función sec, que nos genera una secuencia que va de 0 hasta 360, usamos 0 hasta 360 porque el último punto está a 360, y cada un minuto. Es decir, nos va a generar un vector que va a tener 360 números desde 0 hasta 360. Ahora hacemos una función que la llamamos ffit, que sería el ajuste de Fluor, para el cual, para hacer el ffit, lo que vamos a utilizar es nuestra ecuación, que nuestra ecuación es la que tenemos acá, es A por la exponencial, pero A tiene el valor 499.72449982 que tenemos acá, y a eso lo tenemos que multiplicar por la exponencial de nuestra constante que tenemos acá, que como yo la copié recién es este valor, y esto lo vamos a multiplicar por tfit. Entonces acá, ¿qué estamos haciendo? Creamos un vector que va de 0 a 360 y ahora creamos otro vector que es ffit, que serían concentraciones de flúor, porque estamos utilizando esta función, pero que usa el tiempo. O sea que nos estaría generando una serie de valores de F, de flúor, podríamos decir, teóricos, porque está hecho con los parámetros hallados del proceso de optimización, y el tiempo. Y ahora lo que vamos es a graficarlo con la función lines y spline, y entonces tenemos tfit, f, en realidad no le puse ffit, sino le puse ftit, así que vamos a usar ftit, y un line width, o sea un grosor de línea, vamos a ponerle 2 para que se vea bien, y entonces lo grafico, y esto que me apareció acá es mi función. Entonces lo que vamos a hacer ahora es lo que mostramos anteriormente, nada más que lo vamos a hacer con números, es a cada valor hasta los digamos hasta los 45 minutos de nuestra tabla es generar las diferencias. Entonces para esto vamos a generar primero una tabla que la vamos a llamar tabla residual. ¿Para qué? Para quedarnos únicamente, para trabajar más cómodo, de nuestra tabla MM193. Vamos a cambiar un poco acá para que se vea mejor. Tabla MM193, vamos a seleccionar las columnas que van columna 1 a, ya acá es el máximo, entonces seleccionamos únicamente columnas 1 a 4. Entonces acá sería C 1 a 4, perdón, filas 1 a 4, coma, no ponemos nada después de la coma que nos seleccione todas las columnas. Entonces acá estamos seleccionando de la tabla MM193 solo las filas 1 a 4. Verificamos si estamos
dual. ¿Ve? Que tenemos esta tabla. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es colocar en esta misma tabla los valores que obtenemos con nuestra función. Para eso vamos a definir, para hacerlo más fácil, vamos a definir una función que la llamamos f, por ejemplo, vamos a llamarla f residual. La función f residual va a ser nuestra función que tenemos escrita acá. O sea, esta función que hemos escrito la vamos a escribir como función. Simplemente para tenerla más cómoda. Si recuerda, para escribir una función es function, entre paréntesis le indicamos la variable y luego entre llaves pegamos nuestra función. Nuestra función va a ser el valor de A que obtuvimos, el valor de la pendiente, y acá le vamos a colocar no tfit, sino t directamente. Le vamos a poner t porque vamos a trabajar con el tiempo de esta tabla. Entonces ahí tenemos nuestra función. Vamos a limpiar. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es, en esta misma tabla, acá al lado, vamos a colocar los valores que nos daría esta función que tenemos acá, que corresponde a esta gráfica. Vamos a colocar los valores que nos daría con estos tiempos. Para eso, ¿qué hacemos? La tabla se llama tabla residual. Vamos a limpiar. Tabla residual. Y lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar la función cbind, que lo que hace es pegarle una columna a la tabla. Entonces, a la tabla residual que ya tenemos, le vamos a pegar una columna que se llame fe de la función obtenida hasta acá, que llamamos de excreción, que no va a ser otra cosa que la función que acabamos de definir, pero que va a tomar los valores de tabla residual peso t. Entonces, si vemos nuestra tabla residual nuevamente, vemos que tenemos los valores de tiempo, los valores de f que medimos, y ahora tenemos acá los valores que corresponderían a cada uno de estos tiempos, que corresponderían a cada uno de los puntos en esta función. Entonces ahora simplemente lo que tenemos que hacer es a este valor restarle cada uno de estos, y eso nos daría la concentración residual en el aparato digestivo. Para eso volvemos, lo editamos, volvemos a usar cbind, o sea, volvemos a usar la tabla que ya tiene una columna más, en la que vamos a definir una nueva, vamos a llamarlo fluor intestino, por ejemplo, o este lo llamamos FE, vamos a llamarlas FR, por flúor residual, lo que nos quedaría, y esto sería los valores de tabla residual, peso. Acá nos quedó, vamos a ver, nos quedó esto, vamos a ver con los nombres que nos quedaron de nuestras columnas. Acá nos quedó bastante feo, así que vamos a hacer tabla residual, vamos a hacer un edit de tabla residual. Le vamos a cambiar el nombre a esta columna, vamos a llamarla esta directamente así, FE, porque si no nos resulta bastante. Ahí está. Entonces, ahora volvemos a hacer un cbind, donde acá le vamos a colocar una columna que se va a llamar FR, que va a ser la resta de esto menos esto. Entonces, para eso, volvemos a editar lo que estábamos haciendo, esto. Utilizamos cbind, entonces a tabla residual le vamos a colocar una columna que se va a llamar FR, que no va a ser otra cosa que tabla residual peso FE menos tabla residual peso F. Estamos restándole a esto, y le estamos asignando eso a una columna que se llama FR. Entonces, ahí cerramos el paréntesis, y entonces si vemos nuestra tabla residual, tenemos estos valores. Entonces ahora
hemos hecho lo que teóricamente dijimos que íbamos a hacer, nada más que en la práctica es bastante más difícil. Lo que vamos a hacer ahora son las correlaciones entre el tiempo y estos valores. Entonces, vamos a hacer un objeto que lo vamos a llamar LM residual orden 0. A este LM residual lo vamos a calcular haciendo FR en función del tiempo. Para orden 0, grafico esto en función del tiempo. Utilizo los datos de tabla residual. Ahora hago lo mismo para orden 1. Lo único que acá coloco el logaritmo. Y ahora hago lo mismo para orden 2. Acá coloco 1. Y entonces ahora lo que tengo que ver es cada uno de estos objetos que R tiene. Entonces hacemos un summary del LM residual orden 0. Acá hicimos el summary, vemos que nos da 0,96. Ahora vamos a hacer lo mismo para el orden 1. Nos dio 0,96, este nos da 0,99. Y para el orden 2 nos da 0,95. O sea, tenemos para orden 2 0,95, para orden 1 0,99 y teníamos más arriba 0,96 para orden 0. Por lo tanto, nos quedamos con que el orden del proceso de absorción es 1, que fue uno de nuestros supuestos al comenzar con el diseño del modelo. Bueno, muy bien. Veamos un resumen de nuestro trabajo, resumen final de los parámetros y el modelo. A través del método de los residuales obtuvimos que el proceso de absorción tiene orden 1 y su constante es 0,045419. El valor de KE lo hemos obtenido a partir de los datos posteriores al pico, también es de orden 1 y la pendiente del mecanismo de eliminación, del ajuste, digamos, por orden 1, nos dio esta constante eliminación. Luego, a través de un mecanismo de ajuste, pudimos calcular y a partir de tener los parámetros que nos faltaban, calculamos el volumen de distribución que nos dio 0,47 litros. Entonces, esta es nuestra ecuación del modelo. Entonces, con estos datos, nosotros, en primer lugar, lo que vamos a hacer es crear nuestra gráfica. Para esto vamos a ir a R y vamos a introducir estos datos. Entonces, K ya lo tenemos, vamos a introducir. Si no lo tenemos introducido, lo hacemos, vale 0,045419. Cuando se hacen los ajustes lineales, el valor de la constante sale con valor negativo, pero nuestro modelo ya está puesto negativo, por lo tanto debemos trabajar con valores siempre con constante en valores positivos. Acá tenemos KE, dijimos que tiene el valor de 0,011968 y el volumen de distribución dijimos que era 0,47 litros. La dosis con la que trabajamos en nuestros experimentos son de 80 micromoles. Entonces lo que vamos a introducir es nuestra ecuación, si no lo tenemos hecho, nuestra función. Nuestra ecuación es una función del tiempo y tiene una expresión que, como vimos, va K multiplicado por D0 y esto dividido el volumen de distribución multiplicado por KE menos K. Ahí cerramos los paréntesis y todo esto va multiplicado ahora por la resta de dos exponenciales. La primera exponencial es menos K por T y esto se resta a otra exponencial que es menos KE por T. Ahí tenemos la función. Entonces lo que vamos a hacer ahora es, vamos a graficar nuestros datos experimentales y nuestra función ajustado como primer aplicación, que es la más inmediata. Entonces para esto
lo que nos conviene es, revisemos la tabla, que es la tabla MM193 que tenemos acá. Vamos a ampliar, ahí tenemos todos nuestros datos. Vemos que los valores de f llegan a valores aproximadamente 119, la función puede ser que sea más alta o más baja. Entonces, bueno, vamos a graficar nuestra función y vamos a graficar nuestros puntos. Entonces, en primer lugar, graficamos la función. Hacemos un plot de la función f que acabamos de crear en un intervalo que vaya de 0 a 360, que son los valores que tenemos acá, como podemos ver. Y le vamos a poner un line width de 2 para que se vea bien. Y le vamos a fijar un ilim, o sea, un valor de límite que vaya desde 0 a la i y como tenemos valores que pueden estar alrededor, digamos, de 120, pongámosle para que se vea bien 180. Esto puede probar varias veces hasta que quede la gráfica hecha. Entonces acá tenemos, vamos a ponerla acá al costado, esta sería la gráfica, este es nuestro modelo, porque lo hemos hecho con la función f y con los parámetros que hemos obtenido. Entonces ahora lo que vamos a colocar acá son los puntos experimentales. Para esto usamos la función points y vamos a graficar tabla M193, la columna T, y tabla MM193, la columna F. Esto vamos a usar un formato de puntos que me gusta, el 19, y como color le vamos a poner 2 que corresponde a rojo. Y ahí hacemos nuestra gráfica. Entonces tenemos acá, vemos que cuando hemos graficado el modelo hay alguna constante que no hemos cargado adecuadamente, que tendremos que chequear. Efectivamente la constante mal cargada es Ka, que le hemos colocado 0,015 y en realidad es 0,045. Entonces bueno, vamos a hacer rápidamente la corrección de esto. Para esto lo que hacemos es buscamos Ka, la introducimos nuevamente, es 45. Y entonces repetimos, graficamos nuevamente nuestra función y ahora colocamos los points. Y ahora sí, bueno, hemos cometido un error, los errores son muy fáciles de corregir. Lo que vemos que quizás tenemos que seguir trabajando sobre nuestro modelo, porque nuestro modelo, si bien se ajusta bastante a los puntos, no es lo que uno quisiera, o mejor dicho, uno quisiera un poco más, porque vemos que acá nos está como anticipando el pico y haciéndolo menor que los valores experimentales, y luego en el proceso de depuración vemos que la depuración real es bastante más rápida que lo que parte de nuestro modelo. Entonces, bueno, esto nos sirve para mostrarnos que con nuestro modelo estamos encaminados a entender qué es lo que está ocurriendo, pero que todavía no hemos hecho el esfuerzo ni hemos encontrado los elementos suficientes. Muy bien, ahora lo que veremos es lo que llamamos simulaciones. Entonces, nosotros ya tenemos un valor de Ka, que es el que hemos calculado por el modelo, el valor de Ke, el volumen de distribución que hemos sacado por el modelo, tenemos la función introducida y estamos trabajando con una dosis de 0 que acabamos de introducir. Si no lo ha introducido, tiene que introducir todos estos valores. Entonces lo que vamos a hacer ahora es una simulación. Para esto lo que vamos a hacer primero es graficar nuestros puntos experimentales en un gráfico para tenerlos a la vista. Entonces los datos estaban en la tabla MM193 peso T, tabla MM193 peso F. Vamos a poner el formato 19, col, le vamos a poner color 2 y lim, dado que vamos a hacer algunas simulaciones para evitar que se nos vaya los valores máximos de F, habíamos visto que estaban alrededor de 100, para que no se nos vayan de la gráfica le vamos a poner valores que vayan hasta 200. Después, una vez ajustado, podemos ir modificando los límites. Ponemos la gráfica acá para verla y vamos a trabajar con esto. Entonces lo que vamos a tratar de ver primero es graficar nuestra función. Si yo ya he puesto los puntos acá para graficar la función, me conviene crear primero un vector que lo vamos a llamar tfit.
ya lo hemos usado esto, que para esto utilizamos la función sec que genera una secuencia que vaya desde 0 hasta 360 en escalones de A1. ¿Qué estamos creando acá? Estamos creando un vector, vamos a corregirlo, estamos creando un vector que tiene 360 valores y que nos representaría el tiempo. Lo llamo tfit, porque lo voy a usar para ajustar. Entonces ahí creé el vector, no vale la pena mirarlo, van a ser números que van de 0 a 360. Ahora vamos a hacer un vector que se llama ffit. Este vector ffit, ¿qué va a tener? Este vector ffit va a tener la función f que hemos creado nosotros, pero valorizada en tfit. Es decir, cada uno de los valores del tiempo que hemos creado en el vector lo va a reemplazar en la función y va a crear valores de la función, con los valores de los parámetros que tenemos. Entonces, y ahora tenemos dos vectores, uno con tiempo y otro con función, que son los valores de tiempo que yo creé, y estos son los valores de mi modelo. Entonces, con esto voy a graficar, y para graficar en este caso uso la función line y spline, que me permiten crear una línea que se expanda en todo el intervalo. Y para esto uso tfit y ffit. Como col le vamos a poner 1 para que sea negro, y line width le vamos a poner 2. Entonces acá cierro los dos paréntesis y tengo algún problema. Line spline, acá está el problema. Esto viene el paréntesis acá y no acá. Ahí está. Bueno, esta es la gráfica que habíamos hecho antes. Entonces, supongamos que uno dice, bueno, ¿cómo se afectará la concentración? En estos modelos son sencillos, obviamente uno lo puede predecir sin tener tanto modelo. Pero digamos, uno podría decir, bueno, ¿cómo se modifica mi función, mi concentración, si se modifica algún parámetro? Entonces, supongamos que K toma un valor que es igual a K multiplicado por 2. Es decir, lo que yo estoy planteando es decir, bueno, ¿qué va a pasar con la concentración sanguínea de fluoruro si se absorbiera al doble de velocidad? Entonces lo único que tengo que hacer ahora es, ya tengo el nuevo valor de K. Por lo tanto, si yo ejecutara la función f, ya va a tomar este nuevo valor. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es crear mi nuevo ffit, que va a llamar a la función con el nuevo valor de K. Entonces, busco ffit, que lo tengo acá, y lo ejecuto. Y ahora busco line spline, que va a estar tomando los nuevos valores, pero le vamos a poner color 2, que sería el color con el doble. Entonces lo grafico y lo tengo acá. Esta gráfica que tengo acá es la gráfica, cómo se ha desplazado respecto de los parámetros iniciales si se absorbe a mayor velocidad. Es razonable, y esto fortifica el razonamiento del modelo, si la droga se absorbe más rápido, el pico va a ser más grande y va a estar desplazado hacia la izquierda. Puedo probar otro, por ejemplo, si vuelvo acá y Ka ahora lo pongo por 2, ¿qué voy a estar haciendo? Multiplicando por 2 el valor que ya tenía, quiere decir que estoy trabajando con una constante que es 4 veces más grande que la constante original. Entonces repito lo mismo, calculo mis nuevos valores y hago mi nueva línea, le vamos a poner col 4 para que sea azul, son los colores que me gustan, y ahí lo tengo. Entonces voy simulando, entonces este tipo de simulaciones fortifica el modelo porque uno predice, porque ya conoce el modelo biológico, qué es lo que debería ocurrir. Entonces acá lo que vemos es que un cambio en la constante de absorción modificaría los cambios los valores de concentración a tiempo muy corto, pero como podemos ver, de 100 o 150 minutos en adelante, es como que ocurre exactamente lo mismo, y a los 360 minutos tengo el mismo valor que hubiera tenido con cualquiera de las dos. Así podría hacer simulaciones modificando otro parámetro, o inclusive puedo modificar varios parámetros obviamente a la vez. Es decir, yo digo, bueno, ¿qué pasa si la dosis inicial la bajo a la mitad, por ejemplo a 40 o al valor que quiera, porque vamos a siempre trabajar con mitad, vamos a bajarla a 25, la constante de eliminación, que era alrededor de 0,011, la subo al doble, 0,022, y la Ka, que originariamente era 0,045, la bajo a 0,012, por 0,015.
Entonces ya he modificado los valores y el volumen de distribución también lo podría cambiar, ¿por qué no? Era 0,47 y lo podemos poner en 0,6, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ya tenemos todos nuestros parámetros. Cuando se reemplacen en la función que tenemos acá arriba, la función va a tomar nuevos valores. Entonces, calculamos de nuevo ffit y lo que hacemos ahora es, con line spline, volvemos a graficar, le ponemos un color nuevo. Por ejemplo, pongámosle el color 5 y dejamos, para esta situación especial, pongámosle un poco más grueso para que se distinga, 3, y la graficamos y acá vemos. Me dice, bueno, con esta modificación de los parámetros ocurrió esto. Por supuesto es difícil de interpretar esta situación porque he modificado los 4, uno para cada lado, pero bueno, sé que con estos valores prácticamente la concentración plasmática no se modifica, a pesar de que di una dosis de fluoruro, por supuesto, 3 veces más chica que lo que daba originariamente. Muy bien, volvamos ahora a nuestro modelo y vamos a deducir una última parte de este modelo. Esto es un trabajo interminable, trabajar con un modelo, pero bueno, veremos una nueva aplicación. Como vimos, el flúor se elimina con la constante eliminación, que en realidad es una constante global, porque como vimos, una parte del flúor se dirige al hueso y otra parte se dirige a la orina. Como a la orina tenemos bastante acceso con facilidad en un laboratorio, podríamos modelizar qué es lo que pasa con la orina y serviría como fortaleza para nuestro modelo. En la orina va a aparecer una cantidad de flúor a medida que se vaya depurando, que la llamamos U. Esta cantidad de flúor va a depender de una constante Ku que tenemos acá y de la concentración plasmática. Por lo tanto, planteamos nuestra ecuación diferencial, que la variación de U en función del tiempo es igual a una constante Ku por la concentración de F, suponiendo que el orden de este proceso es 1, que luego podremos verificar al final del proceso. Entonces, planteada esta ecuación diferencial, aplicamos la transformada de Laplace, como ya conocemos. Para una derivada es S por la transformada de U menos U0, y esto es una constante por la transformada de F. Suponemos que a tiempo cero, como el flúor, si no hay una exposición a fuentes con cantidad de flúor abundante, como podría ser el agua o el alimento, la concentración de flúor en plasma normalmente es baja, lo que hay en orina es relativamente poco, porque la mayor cantidad es captada por el hueso, por lo tanto podemos considerar que esto es cero. Pero acá volvemos a tener el problema de antes. Tenemos una ecuación algebraica donde tenemos la transformada de U y la transformada de F. Pero, como ya hemos hecho la deducción de la concentración plasmática de F, que lo hemos hecho anteriormente, y planteamos esta ecuación diferencial, cuando trabajamos con la transformada de Laplace para la concentración plasmática, llegamos a que la transformada de F en el plasma es esto. Por lo tanto, podemos aplicar el mismo recurso que hicimos anteriormente, es reemplazar en lugar de F lo que es la transformada de F en función de los parámetros Ka, Ke de 0. Por lo tanto, nos va a quedar que S por la transformada de U es igual a Ku por todo el término que tenemos acá. Y entonces, de esta manera, nos queda una ecuación algebraica donde están todos los parámetros y datos de nuestro modelo y la transformada de U. Despejamos pasando el factor de Laplace como denominador y nos queda la transformada de U despejada. Entonces ahora, con nuestra tabla de, vamos a limpiar un poco esto, con nuestra tabla de transformadas, tratamos de buscar si existe en nuestra pequeña tabla esta transformada. Y si la tenemos, es la última, es un término A dividido S por S más A más S más B, donde A sería Ka y B sería Ke. Entonces, con un poco de trabajo podemos ir construyendo, y esta va a ser la función que nos representa, que es lo que nos representa la cantidad de flúor que se excreta en orina a lo largo del tiempo, que, como podemos ver, depende de la dosis, depende de la constante urinaria, depende de la constante Ka. Acá hay unas cosas razonables, dejando de lado las cuestiones exponenciales. Cuanto más grande sea Ku, más va a aparecer en orina. Cuanto más se absorba, más va a aparecer en orina. Y cuanto más grande sea la dosis, más va a aparecer en orina. Lo que nos va dando certeza de que nuestro modelo está bastante encaminado.